Saludos cordiales, estimados profesionales en formación. Soy la docente Gina Castro Moyano y les doy la bienvenida a esta sesión en la que realizaré una sinopsis de la unidad 3, Composición química de los seres vivos. En esta unidad vamos a revisar los siguientes temas: componentes inorgánicos y componentes orgánicos. Para comenzar, debo indicarles que todos los seres vivos están formados por materia, y esta materia comprende elementos químicos, y a su vez también comprende compuestos químicos. Los elementos químicos que forman parte de los seres vivos son denominados elementos biogenésicos. Estos se combinan de forma especial para formar lo que se conoce como compuestos químicos o biomoléculas. A lo largo de esta descripción que yo voy a realizar, voy a aludir frecuentemente el término biomolécula. ¿Qué quiere decir biomolécula? Pues se refiere a un componente químico que está presente en la materia viva, que es esencial para mantener la vida. Los componentes químicos o biomoléculas se clasifican en componentes inorgánicos y componentes orgánicos. Dentro del grupo de los componentes inorgánicos vamos a encontrar al agua, a las sales minerales y a los gases productos del metabolismo. Entre los componentes orgánicos tenemos a los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y algunos derivados de estos componentes. Vamos a revisar las proporciones en las que se encuentran estas biomoléculas, tomando como ejemplo al cuerpo humano. El 75% de su materia corresponde al agua, el 15% comprende las proteínas, el 5% los lípidos, el 3% los hidratos de carbono y el 2% los ácidos nucleicos y otros. Ahora haremos referencia a ciertas características de las biomoléculas que fueron citadas anteriormente. Con respecto al agua, podemos indicar que es abundante en los seres vivos, representa el 95% en las primeras etapas de la vida y del 60 al 65% en la madurez. Entre sus propiedades se encuentran la alta conductibilidad térmica, la enorme capacidad disolvente, el elevado poder calorífico, su alta capacidad protectora de choques, su escasa viscosidad. Es un mal conductor eléctrico, lógicamente cuando lo consideramos en estado natural. Tiene una alta conductibilidad eléctrica cuando está formando soluciones, lo que hace posibles los fenómenos bioeléctricos. Las sales inorgánicas en el ser vivo son soluciones en las que se encuentran disociados sus componentes iónicos con sus respectivas cargas eléctricas, ya sean estas positivas o negativas. Los iones o electrolitos con carga negativa son los conocidos aniones y los que poseen carga positiva son los cationes. Los aniones más comunes son los cloruros, bicarbonatos, fosfatos, monoácidos, fosfatos, diácidos, sulfatos, etc. Los cationes más comunes son el catión potasio, catión sodio, el catión magnesio y el catión calcio. Entre sus funciones se destacan el mantener la presión ósmica, son cofactores en la actividad enzimática y en la regulación del pH. Los carbohidratos, también denominados glúcidos o hidratos de carbono, son sustancias solubles en agua, algunas de sabor dulce, químicamente son polialcoholes con función aldehído o cetona. Actúan como combustible, aportando gran cantidad de energía como enlaces químicos. Se clasifican en carbohidratos no hidrolizables e hidrolizables. Los carbohidratos no hidrolizables no pueden descomponerse en azúcares más sencillos. Están formados por 3 a 7 carbonos y a este grupo pertenecen los monosacáridos. Los carbohidratos hidrolizables
están formados por dos o más monosacáridos, son los oligosacáridos y los polisacáridos. Los lípidos o grasas son la reserva energética del organismo y aportan energía a largo plazo. Tienen mayor rendimiento energético respecto a los carbohidratos. Químicamente, en este grupo están comprendidos los alcoholes, ácidos grasos y ésteres. Poseen anfipatía, que es el comportamiento dual frente al agua, es decir, la molécula grasa exhibe una parte soluble en agua y otra parte insoluble en agua. Las proteínas son estructuras formadas por aminoácidos, gozan de especificidad biológica, su síntesis depende de la información contenida en la herencia, están encargadas de hacer posible el metabolismo celular. Se clasifican en estructurales y funcionales. Las estructurales forman el andamiaje del organismo. Las funcionales tienen a su cargo la actividad enzimática o catalítica. Las enzimas son proteínas, son catalizadores biológicos. Las sustancias sobre las que actúa una enzima se denomina sustrato. Finalmente, los ácidos nucleicos son grandes estructuras moleculares formadas por la unión de muchos nucleótidos. Son las moléculas portadoras de la información biológica. Son responsables de la síntesis, conservación y expresión de la herencia del organismo. Los ácidos nucleicos se clasifican en ADN y ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y es el encargado de mantener la herencia. Y el ARN es el ácido ribonucleico y es el encargado de expresar la herencia. Ahora realizaré una comparación entre los dos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Hace un momento habíamos citado que estos ácidos estaban formados por nucleótidos. Debo enfatizar que un nucleótido está formado por tres moléculas. Una de ácido fosfórico, una molécula de azúcar o un carbohidrato pentosa y una molécula de una base nitrogenada. Esto debo aclararlo previamente a la comparación que vamos a realizar entre estas dos moléculas. Veamos, con respecto al ADN, su nombre es el ácido desoxirribonucleico y el ARN pues es el ácido ribonucleico. En el ADN, el glúcido o el carbohidrato que forma parte de esta molécula es el azúcar pentosa conocida como desoxirribosa, mientras que en el ARN el glúcido que forma parte de esta molécula es el azúcar pentosa ribosa. Las bases nitrogenadas que están presentes en el ADN son la timina, adenina, guanina, citosina. Y en el ARN es el uracilo, la adenina, la citosina y la guanina. La conformación espacial que tiene el ADN está representada por dos cadenas nucleotídicas en espiral, mientras que esta misma conformación espacial en el ARN corresponde a una sola cadena polinucleotídica plegada en asas. El lugar donde opera el ADN es el núcleo, mientras que el lugar donde opera el ARN es el núcleo y el citoplasma. Y como ya también habíamos citado, la función que tiene el ADN es de mantener la herencia, mientras que el ARN expresa la herencia. También quiero hacer una revisión breve acerca de la síntesis de ADN o DNA. Habíamos mencionado que el ADN mantiene la herencia. La herencia de un organismo está representada por factores hereditarios llamados genes. Cada gen es un trozo de ADN. Aquí podemos ver en esta gráfica una representación de esta biomolécula. Cabe recalcar que el ADN es la única estructura molecular capaz de sintetizarse a sí mismo a través de un mecanismo conocido como duplicación o replicación. Con respecto
a la síntesis del ARN. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, vemos que a diferencia del ADN, esta solamente posee una sola hélice. El ADN posee dos hélices en espiral. El ARN es sintetizado por el ADN en un proceso llamado transcripción y permite la síntesis de proteínas a través de la traducción. En esta imagen comparativa del ARN y del ADN se puede observar fácilmente las diferencias que hay en su estructura. Como podemos darnos cuenta, el ARN posee una sola hélice y el ADN posee una doble hélice. Con respecto a las bases nitrogenadas, podemos destacar que estas bases nitrogenadas son simples para el caso del ARN y doble para el caso del ADN. Habíamos también citado los nombres de estas bases nitrogenadas. En el caso del ARN, la adenina, el uracilo, la citosina y la guanina. Y en el caso del ADN, la adenina, la timina, citosina y la guanina. Espero que al finalizar esta sesión, ustedes se animen a profundizar la temática con la ayuda de su texto base y de su guía didáctica. Les agradezco la atención a este microvideo y los espero en una próxima oportunidad. Hasta pronto.